Esta información ha llegado a ser mostrada por Da Vinci en unas ocasiones. No obstante, no se ha presentado de manera directa en la serie, pero no quita el hecho de que en verdad ocurrió. Y es que Etiopía en una época estuvo a punto de morir de hambre, siendo más exactos en la época del régimen comunista de 1974 hasta 1991. Esto se representa en la hambruna que sufrió la población de Etiopía para ese entonces. Por eso, para el personaje equivalió a una desnutrición que la debilitó corporalmente de una manera muy grave. Por eso, a continuación, se presentarán algunas de las causas y las consecuencias que trajo para este personaje la desnutrición que sufrió. Para empezar, recordemos que para denominar una situación como hambruna, significa que un gran número de personas muere debido a la falta de alimentos, y o cuando se combina la escasez de alimentos con las enfermedades. Además, tenemos que recordar que la desnutrición es un proceso que sucede de manera lenta. Es decir, seguramente en los primeros días que Etiopía no comió, aún podía al menos mantenerse. Esto era debido a que su hígado utilizó glucógeno, lo cual podríamos considerar como un combustible de defensa que guarda, lo cual libera glucosa en el torrente sanguíneo cuando el cuerpo necesita una inyección rápida de energía. Esto fue lo que habría ocurrido con Etiopía para esos momentos. Sin embargo, esto no habría durado para siempre, como se puede visualizar en las siguientes consecuencias que sufrió Etiopía. En el sistema digestivo ocurre una disminución del ácido estomacal y encogimiento del estómago. Esto ocurre por la pérdida de masa muscular. Esto debido a la ausencia de proteínas que sufre el organismo. También ocurre una diarrea frecuente, y en el cardiovascular afecta principalmente al corazón y vasos sanguíneos, esto al reducir la cantidad de sangre bombeada por el corazón, lo que a su vez provoca que la frecuencia cardíaca sea mucho más lenta. Y mientras la frecuencia cardíaca sea más lenta, la presión arterial disminuye, y con ello también existe una insuficiencia cardíaca. Como se puede ver, esto no solo se reduce en el sistema digestivo, debido a como se vio con el caso del corazón y los vasos sanguíneos, esto también es capaz de repercutir en el resto de sistemas. Después de todo, después del proceso del sistema digestivo, se supone que los nutrientes son enviados hacia el resto de los organismos a través del torrente sanguíneo. Por ende, si no se envían los suficientes nutrientes, el resto de actividades en el organismo también comienzan a fallar. Y en el caso del sistema nervioso, repercute bastante en las consecuencias psicológicas de la persona. Y como Etiopía para ese entonces aún era bastante joven, pudo haber sufrido una disfunción mental, lo cual también repercutió bastante en su época con respecto al Partido Comunista de aquel país. Por último, tenemos al sistema inmunológico. La manera en la que la desnutrición afecta a este sistema es que este depende de casi exclusivamente de los nutrientes y vitaminas provenientes de los alimentos. Todo esto se puede detectar a través de la apariencia, siendo el aspecto más evidente la pérdida de masa corporal o grasa corporal, o como también se le puede decir, tejido adiposo. La piel se vuelve más delgada o seca y el cabello pierde volumen y fuerza. Todo esto debido a que el cuerpo humano no recibe suficientes proteínas y el mismo empieza a recurrir a su reserva natural para prolongar su supervivencia, como se mencionó anteriormente con el glucógeno y el hígado. El siguiente punto es, ¿cómo Etiopía logró recuperarse de esto? Pues no fue para nada fácil. Incluso pudo estar ligado con su recuperación económica, política y social. Primero, tuvieron que internarla en un hospital. Después de todo, si casi muere de hambre, significó
que se encontraba en un estado crítico. No solo por la falta de alimentos, sino también por las muy posibles infecciones causadas por agentes malignos que ingresaron al organismo a través de las heridas debido a la guerra contra Eritrea, cuyas infecciones pueden ser mortales. Probablemente una de las acciones que tuvieron que recurrir fue el primero a hacer que el organismo de Etiopía recuperara energías. Sin embargo, su cuerpo no se encontraría en las condiciones para alimentarse de manera normal. Por ende, tendrían que hacer una nutrición parental total. Este método consiste en una mezcla de alimentación especial en estado líquido, que se provee a través de un catéter intravenoso. De esta manera, los nutrientes necesarios serían transportados a través de la sangre por el resto del organismo. Luego de esta etapa, seguramente cuando Etiopía habría tenido que comer a través del sistema digestivo, como normalmente se hace, tuvo que comer a través de porciones pequeñas, debido a que órganos como el estómago debían recuperar la masa muscular perdida, pero de a poco, pues su estómago se habría mal acostumbrado a cómo vivía sin comer nada. Por ende, la estructura de su estómago no estaría acostumbrada a porciones que se consideran normales, o al menos así sería hasta que sus órganos recuperaran su masa muscular normal. Sin embargo, esto no significa que Etiopía se recuperara por completo. Hay un aspecto que se ha mostrado de manera discreta, es que Etiopía a veces come mucho. Claro, no al nivel de cierta persona. Esto tiene que ver con un trastorno alimenticio, el cual es la necesidad por comer. Esto provoca en el individuo afectado sentir que necesita comer, aunque realmente no tenga hambre. Esto siendo una secuela que le quedó a Etiopía después de haber sufrido por esa época, en su caso, causado por el miedo de volver a sufrir hambre. La verdad, es bastante triste pensar que un personaje tan divertido haya sufrido de algo como esto hasta el grado de casi alcanzar la muerte.